Bienvenidos, hermanos, amigos que nos están viendo, que nos están visitando a través de esta página web. Gracias por compartir con nosotros este servicio que nosotros le ofrendamos domingo tras domingo a nuestro Señor y Salvador. Este lindo día que Él nos ha regalado, el día que el Señor ha hecho para que adoremos y alabemos su santo nombre. Les saludamos en el amor de Cristo, el pastor Rafael Noriega y mi persona, Yadira. Estamos tan agradecidos al Señor por ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de esta plataforma. Así que muchas gracias, en especial le damos a todos los amigos que se conectan desde diferentes países, son muchos, y le damos la gloria al Señor que su palabra está llegando a Ecuador, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, España, Argentina y muchos más. Y también aquí dentro de los Estados Unidos de diferentes estados. Así que para ti que estás escuchando por primera vez también te damos una especial bienvenida. Y te invitamos a que te animamos a que te sigas conectando hasta el final de esta transmisión, porque sabes que Dios tiene una palabra para ti en el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos regalas de poder venir a tu casa de oración con el propósito de alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Gracias por cada persona que está mirando esta transmisión. Gracias por cada persona que está adorando y compartiendo con nosotros. Señor, te pido que todo lo que vamos a hacer sea para honrar y para bendecirte a ti. Tú eres el único merecedor de esta distinción. Solamente tú eres el merecedor de esta adoración. No hay otro nombre dado a los hombres, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo lo que hagamos, el tiempo de la adoración a través de la música, el tiempo de la predicación de tu palabra, el tiempo cuando adoramos también tu nombre a través de los diezmos y las ofrendas, que sean para honrarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén y amén. Amén. Buenos días, amados hermanos. En este maravilloso día podemos abrir nuestra Biblia en el Salmo 98, que dice así: canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria. Su santo brazo ha mostrado su poder salvador. El Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda nación. Recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel. Los extremos de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra. Prorrumpan en alabanza y canten de alegría. Canten alabanzas al Señor con el arpa, y con el arpa y dulces melodías, con trompetas y el sonido del cuerno de carnero. Toquen una alegre sinfonía delante del Señor el Rey. Que el mar y todo lo que contiene le exclamen alabanzas, que se le una la tierra y todas sus criaturas vivientes. Que los ríos aplaudan de júbilo y que las colinas entonen sus cánticos de alegría delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a las naciones con imparcialidad. Amén. Poderosa palabra que encontramos en este Salmo 98. Cantemos a nuestro Dios, el creador de la música, el creador de todo lo que existe. Él ha tenido misericordia con nosotros. Él ha mostrado su eterno amor en esta semana para contigo, para conmigo y para con nuestras familias. Él es digno de toda alabanza. Yo te invito en esta mañana, allí donde estás, bien sea que estés en tu cuarto, en la sala, donde quiera que estés, allí, levanta y cántale a viva voz al Señor. Lo más hermoso es que el Señor está escuchando esta alabanza cuando sale de un corazón sincero. Así que, amigo, hermano, vamos a cantarle al Rey. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar
Rey de Reyes al Señor de Señores. Aquel que está trabajando en tu vida y en la mía. ¿Sabías eso? El Señor ahora mismo está trabajando en ti y en mí. Él siempre está interesado en que nosotros nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Así que dale gracias ahí donde tú estás. Dile: Señor, gracias por la obra que estás haciendo en mi vida, trabajando en mi corazón, sanándome, Señor. Gracias, Dios. Dale gracias a través de esta alabanza. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Dile: aquí estás, aquí estás. Señor usa nuestras circunstancias difíciles para cambiar alguna área de nuestra vida. Y en este tiempo de dura prueba que estamos pasando, podemos preguntarle al Señor: Señor, ¿en qué necesitas ser cambiado para llegar a ser como tú? Ahí en la intimidad, tú y el Padre, hazle esa pregunta. Vamos a hacérsela a todos. Y sabes, a veces no vemos que Él está trabajando, pero dice su palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí, y Él no desampara la obra de sus manos. Así que con esa rendición, ese amor, esa confianza, dile al Señor esto: aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no puedas ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no puedas ver, está sobrando. Aunque no puedas ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no puedas ver, está sobrando. Aunque no puedas ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Te adoraré, te adoraré. Aquí
hermanos, amigos, todos los que nos ven y nos escuchan en esta mañana. Queremos en esta oportunidad ofrecer una oración de intercesión al Señor por todos aquellos que han perdido seres queridos, por los que están afectados por este virus, por los que han perdido sus trabajos, por los que están padeciendo de enfermedades, que no pueden ir al hospital porque solamente están atendiendo a los de COVID-19. Por favor, entonces, acompáñenme en esta oración, que es únicamente para interceder a nuestro Señor, a intervenir ante Él para solicitarle, para suplicarle su bendición. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, tú eres el gran amén, el Dios que todo lo ve, el omnisciente, el omnipotente. Gracias, Padre. En este día nos asomamos, Señor, a tu trono de gracia, no por lo que nosotros somos o por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque Jesucristo en la cruz hizo la obra perfecta, la obra completa. Y en este momento te estamos suplicando, Jesucristo, el gran sanador, que nunca, Señor, despachaste a nadie que necesitara sanidad. Mirabas a la multitud con toda compasión y siempre, Señor, curaste. En este instante estamos suplicando, Señor, que abras los cielos y derrames sanidad, derrame bendición, derrame, Señor, todo lo que necesitamos. Tú conoces todos los corazones. Sabes, Señor, que te necesitamos. Y gracias por tu promesa que siempre vas a estar con nosotros. Nunca nos vas a dejar. Estamos, Señor, presentando en este día especialmente a las personas que están en autoridad. Como cristianos debemos, Señor, aceptar lo que nuestros gobernantes nos dicen, lo que las leyes nos dicen. Pero en este momento estamos pidiéndote, Señor, que cubras con sabiduría desde el presidente, Señor, hasta el último diputado, hasta el último congresista, a los gobernadores, Señor, a los alcaldes, que son los que están en este momento disponiendo qué se va a abrir, qué se va a hacer, qué no se va a abrir. Señor, una súplica especial por Latinoamérica, empezando por Brasil, que se está convirtiendo en el foco principal de esta infección, con casi tantas muertes infectados como hemos tenido aquí en Estados Unidos. Padre Santo, ten misericordia de nosotros. Escucha el clamor de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a tener paciencia, porque no sabemos hasta dónde tenemos que aguantar, vamos a soportar. Familias, Señor, que no pueden dar de comer a sus hijos porque han perdido su trabajo, y gente sin trabajo que no sabe cuándo va a regresar. Escuelas cerradas, iglesias cerradas. Señor, ten misericordia. Ayúdanos. Padre Santo, eres grande y eres misericordioso. Gracias, Dios. Bendito sea Jesucristo, porque nos has hecho libres. Gracias, y porque somos hijos del Altísimo, de Dios Todopoderoso. Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a todo el que necesite de ti. Y que muchos, por esta situación que estamos pasando, puedan llegar a conocerte. Amén. Puedan llegar a confiar en ti, Señor, que eres un Dios que no duerme y que no descansas. No hay tormenta, Señor, que tú no puedas sosegar. Los vientos te hacen caso, Señor. Las tormentas. Guíanos, Señor. Danos paciencia de veras para poder soportar hasta el final. Porque tú, una de tus virtudes, Señor, es ser paciente. Y has sido tan paciente con este mundo, Señor, que podamos de veras abrir nuestros ojos y nuestros corazones a tu verdad. En el nombre precioso
de tu Hijo único, el Salvador del mundo. Gracias, Padre Santo, por todo lo que haces y lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste en tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh, sí, Señor, así como María estuvo a tus pies, Señor, y derramó todo aquel perfume y se entregó por completo a ti, Señor. En esta mañana queremos rendir nuestro corazón. Gracias por tu palabra que vamos a escuchar, Señor. Que podamos entender que debemos permanecer unidos, muy unidos a ti, Señor. Y allí permaneceré, postrados a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré
Permanecer es la palabra clave en el Evangelio de Juan. En su Evangelio aparece 40 veces y en sus epístolas 26 veces. Es decir, 46 más 26 serían 66 veces que Juan hace mención de la palabra permanecer. El significado de esa palabra es quedarse como huésped, alojar, residir, mantener una comunión ininterrumpida, especialmente al enfrentar aflicciones. Como ustedes saben muy bien, hemos estado compartiendo una serie de mensajes que hemos titulado Imitando al Maestro, imitando a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. No es una tarea fácil. Para hacer eso tenemos que ser, como dice Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Dios. Debemos ser cristianos comprometidos. Cristianos que hemos hecho un compromiso real de crecer en la fe y de servir a Dios sin importar el costo. Hay características especiales que tiene un discípulo comprometido. Y recuerden que estamos utilizando la palabra familia y hemos sacado un acróstico de esa palabra, porque la iglesia nuestra, como ustedes saben muy bien, se llama Iglesia Bautista, la familia de Dios. Entonces hemos hablado de la F para fe. Hemos hablado de la A, adoración a su nombre. Hemos hablado de la M, mayordomía. La primera I, hemos hablado de integridad cristiana. En la L hemos hablado de libertad en Cristo y hoy vamos a comenzar con la sexta, ya estamos terminando prácticamente. La otra I es intimidad con Dios, intimidad espiritual con Dios. Para el cristiano comprometido es necesario permanecer en Cristo, porque permaneciendo en Cristo es la única manera que nosotros podemos tener intimidad con Él, una íntima relación con su nombre. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 8. Juan 15, 1 al 8. Usted lea la Biblia, la versión que tenga. Yo voy a utilizar hoy la Nueva Biblia de las Américas. No difiere mucho de las otras. La versión de la Nueva Biblia de las Américas en el Evangelio de Juan, capítulo 15, a partir del verso 1. Y la palabra de Dios nos dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un pámpano y se seca, y lo recoge y lo echan al fuego y se quema. Si permaneces en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Aquí tenemos al Señor Jesús reunidos con 11 de los discípulos, porque ya Judas se ha ido a entregar al Maestro. Aquí el Señor está celebrando lo que nosotros conocemos como la última cena, ese último contacto que Él tuvo con sus discípulos antes de ir a cumplir con su misión
en la cruz del Calvario. Hay un drama intenso en esto. Ya el Señor sabe que va a ser crucificado, pero como buen maestro, como el maestro de maestros, quiere enseñar a sus discípulos acerca de la importancia de permanecer en Él, de tener una comunión real con el Señor, de tener una intimidad con el Señor. Eso para los discípulos era muy importante, y entonces el Señor utiliza, como acabamos de leer, una analogía. El Señor compara al árbol de la vid y a las ramas de la vid, a los pámpanos, o algunas otras traducciones lo llaman sarmientos, que es necesario que el sarmiento esté unido a la vid para que pueda dar fruto, para que pueda vivir, para que pueda crecer y para que pueda dar fruto. De la misma manera, nosotros los creyentes dependemos de una íntima relación con Dios. Mantenernos unidos a Él para nuestro crecimiento espiritual y para poder llevar frutos espirituales. La idea central de la predicación es: para intimar con Dios es necesario permanecer en Él. Entonces ese es el contexto en donde nosotros nos vamos a mover. El Señor conversando en esta última cena con sus discípulos y enseñándolos acerca de lo que significa permanecer en Él. Yo soy, dice el versículo 1, la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Este es el último de los yo soy del Señor. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta de las ovejas, y aquí dice: yo soy la vid verdadera. Vamos a entender por qué el Señor dice: yo soy la vid verdadera. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era considerado como la vid. La vid de Dios era el pueblo de Israel. Dios lo sacó de Egipto, lo cuidó, lo limpió para que produjera fruto. Pero desafortunadamente el pueblo no fue obediente a la palabra de Dios y no produjo fruto. Y entonces Dios le quitó la bendición de ser la vid verdadera. Quedó descalificado, vamos a hablar un término deportivo, como un canal de bendición. Miren lo que dice Jeremías 2:21. Jeremías 2:21 dice: pero yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? Entonces esas bendiciones que debió haber dado el pueblo de Israel y por razones de desobediencia no la dio, es lo que el Señor está diciendo: yo soy la vid verdadera. Dicen algunos comentaristas que desde el lugar, el aposento alto donde estaba el Señor reunido con sus discípulos, se podía ver el templo. Y Josefo, uno de los historiadores más importantes del pueblo judío, dice que en el templo había una vid que había sido tallada en la entrada del templo. Entonces quizás algunos dicen que el Señor estaba viendo la vid y le estaba diciendo a estos discípulos acerca de que yo soy la vid verdadera. Él es la vid real, la que reemplaza a la que no dio fruto. Pero además dice: mi Padre es el labrador. La idea de un labrador es una persona que trabaja la tierra, que prepara la tierra, que siembra la semilla, que le da el abono a la tierra, que le pone agua a la tierra para que la tierra produzca fruto, y la esperanza del labrador es que esa tierra produzca mucho fruto. Bueno, el Señor nos está diciendo a nosotros que su Padre es el labrador. Él es el que riega, el que da el abono, el que prepara el terreno para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente y vayamos dando fruto.
Pero aquí nos dice que cumple dos funciones. Remueve las ramas que no dan fruto y poda aquellas que sí dan fruto. El Señor Jesús fue obediente a su Padre. Y por esa obediencia fue que el Señor pudo cumplir a cabalidad su misión. Y es lo que nos está diciendo, que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador, y nosotros tenemos que ser obedientes. Estamos hablando de cristianos, de discípulos comprometidos. Como discípulos comprometidos, nosotros tenemos que ser obedientes y tener la misma relación que Jesús tuvo con su Padre para llevar fruto. ¿Cuál es el resultado de permanecer? Dice el verso 2. Todo pámpano en mí que no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Yo creo que aquí estamos hablando de la demanda que nosotros como discípulos debemos tener. Porque aquí hay dos tipos de discípulos, si vemos el versículo. El que da fruto y el que no produce fruto. Fíjense qué interesante que en el original griego donde se escribió, el idioma en el cual se escribió el Evangelio de Juan, donde dice no da fruto, dice que es una acción continua y debe traducirse llevando fruto, de manera que dice todo pámpano que no está llevando fruto lo quita y todo el que lleva fruto lo poda para que dé más fruto. Entonces hay dos tipos de ramas, hay dos tipos de discípulos, el comprometido y el que no está comprometido. Bueno, el labrador entonces sabe que es necesario cortar aquellas ramas que no producen fruto. ¿Por qué? Bueno, recuerden que el árbol se alimenta de la raíz, ¿verdad? Con el abono, con el agua, y entonces forma la savia. Y esa savia sube por el tronco y se distribuye hacia las ramas. Si una rama no está dando fruto, está recibiendo la savia, está utilizando savia que se le puede dar a otro, entonces como el labrador sabe que ya esto no produce fruto, la corta. La corta y la pone a un lado. Esa es la diferencia entre cortar y podar. Podar significa que con una tijera él va cortando aquellas partes que no están bien, y entonces eso le va a permitir a la rama utilizar mejor la savia y producir entonces más fruto. ¿Podemos pensar nosotros como cristianos acerca de esto? Como cristianos comprometidos. ¿Estamos nosotros cumpliendo el ministerio que el Señor nos ha llamado a realizar? ¿Estamos nosotros poniendo en servicio de Él el don que Él nos ha regalado? Aquí no estamos hablando de perder la salvación, y de eso voy a tocar un poquito más adelante. Pero sí perdemos, oiga bien, sí perdemos las bendiciones que Dios nos puede dar. Perdemos el gozo de participar en la obra del Señor. Porque no estamos siendo obedientes, porque no estamos unidos a la vid. Mateo 7, 19 al 21. Mateo 7, 19 al 21. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, la rama que poda es diferente. Hay una diferencia entre, como ya les dije, entre cortar y podar. El labrador va quitando aquello que no es de utilidad para la producción del árbol. Dios igualmente va eliminando poco a poco en nosotros aquellas cosas que no permiten una relación íntima con Él. Dios va quitando, así como con la tijera iba podando, pues Dios va quitando de nosotros, del cristiano comprometido, poco a poco va eliminando aquellas cosas
que Él sabe que no nos van a permitir llevar fruto. De manera que nosotros tenemos que dejar que el Señor nos limpie. En el versículo 13 el Señor le dice, ustedes, ya comienza a dirigirse a los discípulos, ya están limpios por la palabra que les he hablado. Pero también se puede traducir así, ustedes están limpios de razón por la palabra que les he hablado. Él está diciendo a los discípulos, a los 11 discípulos que estaban con él, porque como le dije ya, Judas se había ido, que ellos están siendo podados. Pedro, el impetuoso Pedro, aquel que le cortó una oreja a uno de los que vino a tomar al Señor. Bueno, el Señor fue trabajando poco a poco con Pedro. A Juan y a su hermano Santiago, el Señor los llamó hijos del trueno. Y el Señor fue trabajando poco a poco con ellos. De esa misma manera, el Señor está también hablando a nosotros. En el caso de los discípulos, como dije la semana pasada, el Señor estaba presente. Pero nosotros hoy, Él nos habla a través de su palabra. Y qué interesante, que todas las características que hemos visto, la palabra juega papel importante en cada una de ellas. La Biblia es la tijera, óyeme bien, la Biblia es la tijera que el Señor utiliza para limpiarnos a nosotros. Busca en el libro, la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 12, Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la tijera que nos va moldeando a nosotros, que va quitando aquella cosa, aquella escoria que todavía tenemos y que no nos ayuda en nuestra relación con el Señor. De manera que 3 funciones conseguimos en la palabra de Dios. Número 1, nos muestra nuestra realidad espiritual. Número 2, nos muestra los errores que cometemos. Y número 3, nos exhorta a tomar las medidas necesarias para corregir esos errores. El discípulo comprometido tiene la palabra de Dios como su prioridad y como su guía. Mira lo que dice el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces hemos visto, Jesús ha dicho 3 cosas: Él es la vid verdadera, el Padre es el labrador y la palabra los limpia y nos limpia a nosotros también. En el versículo 4 entonces dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. En este versículo 3 veces la palabra permanecer. Permanezcan en mí. Permaneced en la vid, y si no permanecen en mí, entonces no puede dar fruto. El Señor está explicando aquí la relación que existe entre la vid y la rama. Y es la misma relación que debe existir entre el discípulo comprometido y Jesús. La versión de la Reina Valera dice que nos permaneced en mí. Permaneced en mí. Es decir, es un imperativo. Y cuando es un imperativo es algo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros queremos ser fructíferos, tenemos necesariamente que permanecer en Cristo. Y para ello nosotros debemos tener una intimidad con el Señor, cerca de Él, una comunión bien cercana con el Señor.
porque es la única manera que nosotros podemos dar fruto. Dice Lucas 6:43, leo la versión de la Nueva Biblia de las Américas, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Si nosotros queremos producir, yo estoy utilizando la misma técnica que utiliza el Señor, repetir, para que aprendamos. La única manera que nosotros podemos dar fruto bueno es estando unidos a la vid verdadera, al tronco que es el Señor Jesucristo. El versículo 5 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Fíjese qué interesante. Arriba dijo, pueden dar fruto. Y aquí dice que si no permanecemos en él, si permanecemos en él, mejor dicho, podemos dar mucho fruto. Permaneciendo en el Señor podemos dar mucho fruto, porque separados de él no podemos hacer nada. Y este es el versículo clave en este pasaje. El Señor usa la repetición y Él lo usaba para dejar grabada en la mente de estos discípulos y para dejar grabado en la mente de nosotros que lo que Él está diciendo es importante. Y Él explica entonces la alegoría de la vid y las ramas, los pámpanos. La condición que Jesús pone es permanecer en Él y Él va a permanecer en nosotros. En Él llevaremos frutos, porque apartados de Él nada podemos hacer. Cuando nosotros vivíamos allá en mi Macuto querido, vivía cerca del mar y había una mata de mango que estaba sembrada en el patio del edificio, del terreno donde vivíamos. Hay una temporada para el mango. Creo que en junio, julio, agosto, que se comienza a producir. Bueno, ese árbol daba fruto todo el año. Y la única razón que yo entendía que por qué esa daba todo el año, porque estaba cerca del mar y su raíz podía traer el alimento, la savia, y entonces el árbol producía todo el año. Pero ¿qué pasa? Si entonces venía alguien y cortaba una de esas ramas y la ponía en el piso. A los 2 días esa rama estaba seca, totalmente seca, porque había perdido el contacto que tenía con el tronco que era de donde recibía su alimentación. Bueno, así dice el Señor que somos nosotros. La única diferencia, y esto quiero que quede claro, que cuando tú cortas una rama de un árbol, tú no la puedes volver a injertar. Cuando la cortas, se queda y se seca. Pero en el Señor nosotros podemos nuevamente ser injertados a la vida. No quiere decir que nosotros todo el tiempo estamos haciendo las cosas como para el Señor. Nosotros tenemos nuestra up and down, nosotros tenemos nuestro tiempo arriba, nosotros tenemos nuestro tiempo lejos del Señor. Pero qué interesante que cuando nosotros volvemos al tronco, entonces nosotros podemos comenzar nuevamente a producir fruto. Es el ejemplo del carbón donde se hace el barbecue. Si usted saca un carbón de acá y lo pone ahí a los 10, 15 minutos, ese carbón se apagó. Pero si usted toma ese carbón nuevamente y lo trae a donde está el fuego del calor, vuelve nuevamente a encenderse. Bueno, afortunadamente y por la misericordia de Dios, si nosotros nos alejamos de Él, podemos volver. Él es un Dios de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, N oportunidades. Nos da oportunidades para que volvamos a Él. Miren lo que dice en Jeremías. Quiero que leamos este versículo en Jeremías 40:12. Todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados, fueron separados de la vid, y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino abundante y abundante fruto,
y permanecieron en el Señor. Estar separado de Dios tiene sus consecuencias. Y aquí en el versículo 6 vemos una consecuencia negativa. Si alguno permanece en mí, es echado fuera como un pámpano y se seca. Y lo recogen y lo echan al fuego y se quema. Algunas personas piensan acá que el Señor está hablando con relación a los últimos tiempos, a los tiempos finales. Cuando el Señor viene a juzgar a su pueblo y entonces a los que pertenecen a Él van a estar aquí a su derecha y los que no le han recibido como Señor y Salvador y no pertenecen a su reino, dice que serán echados al lago de fuego, donde hay el lloro y el crujir de dientes. Pero algunos dicen que no, que el Señor en este momento no está hablando de los tiempos finales, sino está hablando acerca de lo insensato que es que nosotros permanezcamos alejados de Él. La pregunta que yo me hacía es, ¿qué podemos hacer entonces para evitar estas consecuencias negativas? ¿Cuál es el alimento espiritual del cristiano? Bueno, la palabra, la oración, congregarnos, discipularnos, compartir del Señor, servir. Repito, esto no tiene nada que ver con perder la salvación. Pero sí podemos demostrar que la decisión por Cristo no fue real. Porque no debe haber, óigame bien, hermano, amigo, no debe haber un cristiano que no dé frutos. Un árbol de manzana tiene que dar manzana. Un árbol de mango tiene que dar mango. Un cristiano tiene que dar frutos espirituales. No podemos dejar de meditar en la palabra, de orar, de congregarnos, de diezmar, de ayudar al prójimo, porque no secamos. Poco a poco nos vamos separando de la vid y nos vamos secando. Hebreos 10, 23 y 24 nos dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profecía de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta es la consecuencia positiva. Versículo 7, perdón. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, aquí viene la promesa: pidan todo lo que quieran y les será hecho. El Señor continúa hablando de permanecer en Él y de permanecer en su palabra. Pero no solamente que producimos más fruto, aquí nos habla de otra promesa. Dios escucha nuestras oraciones. Cuando nosotros estamos unidos, cuando nosotros estamos cerca del Señor, cuando nosotros estamos buscando la comunión diaria con el Señor, Él escucha nuestras oraciones. Sin embargo, quiero que quedemos claros que hay algunas condiciones especiales para la oración. Tiene que permanecer en Cristo, estar en plena comunión con el Maestro y en una plena intimidad espiritual. En segundo lugar, la oración debe ser hecha en su nombre, en su voluntad y no para satisfacer nuestros deseos personales. Y en tercer lugar, nosotros debemos vivir controlados por la palabra de Dios. Esos son requisitos necesarios para una oración eficaz. El Salmo 17.1 dice, Salmo 17.1, oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaños. Y la conclusión de todo esto que hemos estado compartiendo en esta mañana está en el versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. En esto es permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, tener comunión diaria con Él, orar al Señor por nuestras necesidades y por las necesidades de nuestros hermanos y de las personas que lo necesiten. Podemos obtener frutos espirituales, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. Esos frutos espirituales vienen porque nosotros estamos unidos a la vid, que es el Señor. Cuando nosotros recibimos a Cristo, oye bien, todos somos discípulos. Todo el que recibe a Cristo es un discípulo, pero Él está hablando aquí de discípulos comprometidos y de los no comprometidos. Los que llevan fruto y los que no llevan fruto. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿dónde estás tú como discípulo? ¿Llevando frutos espirituales, compartiendo la palabra de Dios a otro, o estás del otro lado donde eres un cristiano que no está produciendo fruto? Y le dejo este versículo, Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Hermanos, nosotros somos llamados, amigos, a permanecer en Cristo, a tener una intimidad con Él. Entonces, desarrollémonos como cristianos comprometidos. Que el Señor te bendiga. Padre, gracias por tu palabra. La ponemos delante de ti, Señor, para que esa palabra haga como tú quieres que haga. Los que han escuchado en este día, tener la bendición de recibirte como Señor y Salvador si no lo han hecho, y aquellos que ya hemos tomado esa decisión, entonces buscar llenarnos cada día más de ti, permanecer en tu presencia para que seamos cristianos comprometidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Una vez más, te amo, mi Señor. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Amén. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, por este tiempo que hemos podido adorar, alabar y glorificar tu santo nombre. Hemos escuchado las canciones, el mensaje que ellas tienen, hemos escuchado la predicación. Y Padre, te pido que seamos no solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Que tengamos una real intimidad contigo,
que permanezcamos cerca de ti para alimentarnos de todo eso que tú tienes para nosotros, del alimento espiritual que nos das día tras día. Padre, te pido porque vamos a tener una semana de victoria, que podamos compartir a una persona acerca de lo que tú has hecho en la vida de nosotros. Y a nuestros amigos, como siempre, pidiéndote, Padre, que tú, a través de tu Espíritu Santo, puedas convencer y que ellos puedan recibirte como Señor y el Salvador de sus vidas. Gracias, Señor, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga grandemente. Amén. Queremos que nos acompañes en esta última alabanza. El Señor nos dio libertad. Si que estás sentado, yo te invito a que te pongas de pie y cantes con alegría, a viva voz, esta alabanza tan hermosa. Libertad. Las cadenas fueron rotas, tu ataque fue en la cruz. Ahora vivo y soy libre, Jesús me diste libertad. Oh, 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 por el poder de tu palabra, los cautivos libres son. Y es por eso que yo vivo, Jesús me diste libertad. Nada me podrá parar, nada me podrá alejar. Jesús me dio libertad, tengo libertad. Te alabaré y con mi ser te alabaré. No importa lo que vendrá, la victoria tuya es. Te alabaré y con mi ser te alabaré. No importa lo que vendrá, la victoria tuya es. Tengo libertad. Oh, 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 Que el Señor te bendiga grandemente y que tengamos todos una semana de victoria en Cristo. Amén.